Hola, buenos días. Aquí con el letrero de fondo, que no se ve muy bien. Aprende en casa. Estamos en una nueva oportunidad que nos brinda LIDET en una clase que he titulado La oralidad en la escuela, oralidad 4.0 en la web. Esta es una clase que se puede implementar con estudiantes de noveno, décimo y once. Y en este momento les voy a compartir pantalla para empezar a trabajar la clase. Espero que les guste. Espero que sea de su agrado. Listo, entonces en este momento les voy a compartir pantalla mi presentación de la clase del día de hoy. Un saludo muy especial a mis estudiantes del Colegio José Martí, a los estudiantes de la Secretaría de Educación del Distrito y al equipo de trabajo del IDEP. Un saludo muy especial. Mi nombre es John Freddy Vargas, soy profesor de Español y Literatura y vamos a empezar. Esperemos que comparta. Listo. Esta clase la he titulado para hoy 29 de octubre. Es una clase que la he titulado La segunda oralidad en la escuela. Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Con la estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito, Aprende en Casa y con el apoyo del IDET. Nuestros propósitos del día de hoy, los objetivos, el gran propósito que queremos conseguir, los grandes propósitos son, primero, comprender la oralidad como acontecimiento cultural y de conocimiento. Segundo, usar una aplicación como Anchor para digitalizar los contenidos orales. Y tercero, usar la grabadora de voz del celular para crear un paisaje sonoro o una historia. ¿Listo? Esos son como los objetivos. ¿Qué entendemos por oralidad? En este momento les voy a enviar en el link, en el chat de YouTube, les voy a enviar un link para que ustedes puedan responder en una encuesta en vivo y en directo de qué entienden ustedes por oralidad, qué es eso oralidad, qué se les ocurre a ustedes cuando piensan en oralidad. ¿Listo? Ya les envío el link o pueden escanear el código QR acercando el celular a esta parte. Aquí. Pueden escanear este código y eso les sirve para responder esa encuesta. Bueno, hay que partir de unos conceptos claves. Estas son las ramas de la lingüística. La lingüística es aquella ciencia que estudia y describe los fenómenos del lenguaje y tiene unas ramas, que la primera es la fonética, que se encarga o estudia los sonidos del habla. La segunda es la fonología, que estudia los fonemas en sí, ¿sí? Los fonemas en sí, tanto como representación mental como representación gráfica. ¿Listo? La morfología se encarga de la composición de las palabras, digamos, compuestas y derivadas o simples. La sintaxis tiene que ver con las frases y oraciones, la estructura y función de las frases y la oración, las partes de la oración. La semántica, que abarca el sentido literal de frases y oraciones, tiene que ver con el sentido, no solamente el significado de las oraciones, sino el significado de las expresiones. Y la pragmática estudia el significado en el contexto del discurso. Es decir, aquí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con sonidos del habla, fonética, los pienso y los represento de manera mental, fonología, uso esas palabras, uso palabras sencillas, palabras simples y palabras compuestas, ¿cierto? Las estructuras en un discurso que puede tener sujeto, verbo y predicado, o que puede tener solamente verbos, pero sin querer el sujeto, como por ejemplo en este momento les puede decir contestar, contestar ya. Le estoy diciendo a usted que es un sujeto que conteste la encuesta ya. Eso es la sintaxis. La semántica tiene que ver con el sentido, ¿sí? De lo que se dice, cuál es el sentido que se dice. Aquí, por ejemplo, en la semántica, uno puede trabajar la poesía y, por ejemplo, en William Ospina leer los poemas de William Ospina y en uno de esos poemas él puede hablar del atardecer. Ese atardecer de William Ospina es diferente al atardecer que yo conozco, porque es un atardecer poético, subjetivo de William Ospina. Entonces, cuando yo empiezo a leer el poema, tengo una lectura semántica, sintáctica, semántica de ese atardecer de William Ospina. Entonces, aquí la semántica es fundamental. Para hablar de la pragmática, voy a referirme a lo que está pasando en este momento. Estamos en una situación de clase remota. Estamos trabajando de manera remota virtual a partir de una plataforma como YouTube. Entonces, aquí el contexto, nuestro contexto, el discurso va a tener las palabras que estamos usando en este momento tienen que ser relacionadas con la situación, por ejemplo, la clase.
Por eso a veces se aprende inglés de los aeropuertos, en los restaurantes, en los centros comerciales, porque son de contexto, de situaciones. En este contexto estamos hablando de la oralidad en una clase remota. ¿Listo? Continuamos. Esto es muy importante que ustedes conozcan y manejen las ramas de la lingüística. Recordemos también que el habla está por encima de la norma y que la lingüística lo que hace es describir los fenómenos del habla. Bueno, otros conceptos fundamentales que hay que conocer es el de la comunicación, el lenguaje, la lengua y el habla. La comunicación entendida como aquello que yo le comparto a los otros, pero también que otros me pueden compartir. Generalmente uno parte de los elementos de la comunicación como emisor, receptor, mensaje, código, ¿cierto? Pero pero siempre es como de aquí hacia allá, o sea, de unidireccional, pero no es bidireccional. Entonces, para que sea bidireccional, aquí es importante la comunicación, que viene del término del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Uno también tiene que aprender a escuchar. Y la escucha es una habilidad que se ha perdido poco a poco porque hay bastante ruido o porque nosotros no le prestamos realmente atención a lo que el otro quiere decir. Es ponernos en los zapatos del otro y que el otro se ponga en mis zapatos. No para que estemos de acuerdo totalmente, sino para que haya disenso. Y a partir de ese disenso llegar a unos consensos y así. Bueno, el lenguaje está muy enfocado a las señales que dan a entender algo. El lenguaje de los ojos, el lenguaje de las flores. Ese lenguaje también es muy general. Estos conceptos están estrechamente relacionados, comunicación y lenguaje, pero hay que saberlos distinguir. La lengua tiene dos significados, uno literal y otro inferencial. ¿Sí? Uno denotativo, o sea, que es eso, y otro que es connotativo, que puede ser otra cosa. Entonces, el denotativo o literal es el órgano de las papilas gustativas por el cual yo puedo articular sonidos que me permiten componer palabras y un discurso. Y el otro es las lenguas, los idiomas. Ese es el connotativo, es los otros sentidos de la palabra lengua. Entonces la lengua ya es más específica, como para que se den cuenta. Y el habla también es específica porque tiene que ver con la apropiación que hacen los hablantes. Entonces, por ejemplo, a veces uno va a la costa o a diferentes regiones de Colombia, que tiene muchas regiones ricas, y uno escucha esos acentos y esas apropiaciones. Por ejemplo, en la costa no pronuncian la D en ciudad, sino dicen ciudad. Entonces se come la D. Eso es el habla. El habla es la apropiación que cada hablante hace del código lingüístico o de la lengua. ¿Listo? Entonces estos son conceptos claves que hay que manejar muy bien. También les voy a enviar aquí en el chat, en este momento, les voy a enviar un link, este link de Learning Apps, para que ustedes relacionen mediante un jueguito muy sencillo estos conceptos con unas imágenes. Aquí están los conceptos y aquí están las definiciones. Y en ese jueguito ustedes lo que van a hacer es relacionar esos conceptos con unas imágenes. ¿Listo? Les voy a enviar el jueguito ahí en este momento para que ustedes lo hagan y lo desarrollen. ¿Listo? Pues el propósito del reto es unir los conceptos analizados en clase anteriormente con una imagen correspondiente. Y envían pantallazo. Pues ya les voy a enviar el link. Les voy a enviar el link para que ustedes vayan jugando y me envíen el pantallazo, ¿ok? Entonces ya les voy a enviar el link. Quiero que también, mientras ustedes están desarrollando ese jueguito, pasemos a un video que les tengo, un video cortito que les tengo preparado que nos permite entender la diferencia entre lengua, lenguaje y habla y comunicación, obviamente. El lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés o el francés. No sería correcto hablar, por tanto, de lenguaje español o de lenguaje francés. Por otro lado, la lengua es, como hemos dicho, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo utilicen permite que se puedan comunicar entre sí. ¿Y entonces qué es el habla? Es la plasmación de lo anterior, la realización física de ese código o lengua que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular,
por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, emisión de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. El habla está sometida a distintos factores que la dotan de este carácter único: variedades geográficas, dialectos como el canario o andaluz, variedades sociales, sociolectos como la clase social, la educación, la profesión, y variedades situacionales, dependiendo del contexto. Entre la lengua y el habla se establece una especie de estrato intermedio que los lingüistas entienden como norma. La norma es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas que, ateniéndonos a la lógica de la lengua, podrían ser correctas. Ocurre cuando un niño dice andé en lugar de anduve, de la misma manera que diría jugué, miré o canté. Este tipo de normas tienen un origen histórico y así consideradas no constituyen ninguna irregularidad. La norma impone desvíos en determinados aspectos de la lengua que todos aceptamos, pero el hablante no tiene por qué conocerlos en un principio, y por eso es tan común que entre los que están aprendiendo surjan este tipo de errores. Listo, este era un video que nos permitía contextualizar esas relaciones entre comunicación y lenguaje y esa relación entre lengua y entre lengua y habla. ¿Listo? Esos conjuntos. Eso me permitía eso, ¿listo? Entonces seguimos. Mientras ustedes estaban desarrollando este jueguito, vimos ese video y vamos a continuar con la clase. ¿Cómo vamos hasta este momento? Espero que bien. Que los que nos estén siguiendo tengan mucho interés en aprender este tema y también muchas preguntas, porque aquí también las podemos ir respondiendo. Todas las preguntas y dudas que tengan las pueden escribir aquí en el chat y ahí las vamos respondiendo en conjunto. ¿Listo? Continuamos. Hemos visto hasta este momento entonces los conceptos científicos relacionados con el estudio del habla, de la lengua, y entonces continuamos. Hay que partir también de un hecho muy importante y es que esas culturas que se apoyan en la oralidad son culturas ágrafas. ¿Eso qué quiere decir? Que su sistema de pensamiento, perdón, que su sistema de pensamiento cultural se basa en la oralidad. No están escribiendo, sino que es la oralidad la que construye su cultura. Un ejemplo de eso son nuestras culturas indígenas ancestrales. Nuestras culturas indígenas ancestrales son aquellas comunidades que no tienen una gramática, pero sí tienen un pensamiento, una cosmovisión a partir de la oralidad, de la importancia de la oralidad. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una herencia occidental de la conquista en 1492 aquí en el Nuevo Reino, en las Indias, que después fue el Nuevo Reino de Granada. Imagínense donde nosotros habláramos indígena, cómo sería como ese sentir, porque cuando usted domina algo, un objeto, una cosa o una persona a partir de la palabra, le está dando vida. Entonces imagínese uno hablar en lenguas indígenas y sentir en lenguas indígenas, pensar, sobre todo pensar en lenguas indígenas, eso es otra forma de cultura, es otro sentir, es otra identidad, es otro modo de ser y tengan en cuenta que nosotros tenemos descendencia indígena, africana, somos mestizos. ¿Listo? Un texto fundamental de la cultura occidental es la Ilíada y la Odisea de Homero, que fueron también orales, fueron historias orales para cohesionar sí, para cohesionar y para dirigir a una sociedad. Entonces, la Ilíada y la Odisea se recitaban por los juglares eran como aquellos cuenteros que iban de comarca en comarca contando las grandes gestas e historias de su pueblo, y esas eran la Ilíada y la Odisea, habían otras. Y eso después pasó a la escritura, pero ese texto primero fue texto oral, no un texto oral. Y eso permitía la improvisación y la espontaneidad, cosa que se ha perdido un poco porque hoy por hoy somos muy textuales en cuanto a código escrito. ¿Listo? Me interesa mucho analizar acá cómo empieza el primer canto de la Ilíada, que dice canto, ¿sí? Habla del canto de la música. La música es fundamental para trabajar la oralidad, ¿sí? Cuando ustedes cantan canciones de otros o sus propias composiciones, que sería muy interesante que lo hicieran, están llamando, trayendo la oralidad. ¿Listo? Y para eso entonces tenemos caiga la nota.
¿sí? Un ejercicio de caiga en la nota, y quiero que escriban ya, en este momento, dejen lo que están haciendo, escriban en el chat, acá en el chat de YouTube, escriban cómo creen que se llama esta canción, o a qué referencia hace, a qué canción hace referencia esta imagen, ¿sí? A qué canción colombiana hace referencia esta imagen, o quién la canta a partir del personaje que está ahí. ¿Listo? Entonces quiero que ustedes en este momento rápidamente escriban qué se les ocurre a partir de esa imagen que pueda ser una canción también. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a caiga en la nota. Entonces vamos a escuchar ya que ustedes están respondiendo, están muy activos y participativos aquí en el chat, vamos a pasar a escuchar un poquito de esa canción y vamos a mirar si realmente caímos en la nota o no, si le pegamos o no a la nota. De la oralidad de los hechos. La vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Bueno, y también quiero contarles que esta canción partió de una historia, viene de una historia, de un cuento que le echaron a Jorge Velosa, que quedó inconcluso, y por ir a recopilar ese cuento, a recoger nuevamente ese cuento, le regalaron una cucharita, y esa cucharita se le perdió realmente. Entonces, te se cuenta cómo la oralidad construye cultura, lazos entre la música, el territorio, y las personas. La oralidad une mucho a las personas y ya nos vamos a dar cuenta cómo. ¿Listo? Continuamos. Espero que hayan participado aquí en el chat. Historia de una canción. Listo, seguimos. Bueno, esto ya lo escuchamos. Con nuestra oralidad. Bueno, hasta este momento vimos la primera oralidad y ahora viene la segunda oralidad. ¿Qué es eso de la segunda oralidad? La segunda oralidad tiene que ver con la manera en cómo nuestra voz, lo que decimos, pasa a unas plataformas o redes sociales como las que están acá. Entonces, desde un teórico como Walter On, la oralidad, hay una oralidad primaria, que es la de nuestros ancestros y las culturas ágrafas, y hay una oralidad secundaria, que es esta, cuando pasamos a la tecnología, cuando llevamos nuestra voz a la tecnología. Y, por ejemplo, en las notas de voz aquí, ya les voy a proyectar, mira, les voy a mostrar las notas de voz acá, los mensajes de voz que se envíen, que a veces aparece grabando audio, aquí también en Instagram y en YouTube, en Facebook también, pueden pasar esa oralidad, entonces eso se llama oralidad segunda o segunda oralidad, ¿listo? Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita como aplicación, la segunda oralidad. Para eso les traigo o les voy a hablar de una herramienta que se llama Anchor, que está Anchor, que está anclada a Spotify, y es una herramienta que le permite a uno grabar podcasts, audios, notas, canciones y compartirlas en Spotify o compartírsela a diferentes personas de otras latitudes, ¿sí? También ustedes la pueden explorar y mirar. Ahí ustedes, yo quisiera que respondieran a esta pregunta: ¿qué les gustaría contar, cantar o narrar para sus parientes del futuro? ¿Sí? Hoy por hoy que estamos en confinamiento y estamos alejados un poco de las personas y de nuestros parientes, estamos encerrados en las casas con autocuidado y para preservar la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. Entonces me gustaría que respondieran rápidamente acá qué les gustaría contar o cantar a sus parientes del futuro, ¿sí? Y eso es muy importante porque ustedes lo pueden hacer con la abuela, con la mamá, con alguien que esté lejos, con un tío, una tía o un amigo, ¿cierto? Alguien que recuerda mucho y se pueden conectar a partir de esto. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y si yo no puedo descargar Anchor, si no tengo acceso a tantos datos? Pues no se preocupen, esto también es una clase que va dirigida a aquellas personas que son muy recursivas, sobre todo aquellas que son muy recursivas. Para eso está el grabador o grabadora de voz del celular. Esta grabadora de voz del celular nos permite, como su nombre lo dice, grabar la voz. Aquí yo la tengo, ya se las voy a mostrar. Aquí yo la tengo, el grabador de voz, aquí está. Bueno, ahí no se puede ver bien, pero ahí está el grabador de voz.
Y ahí, por ejemplo, uno tiene muchas, digamos, muchas grabaciones, música o notas de voz que uno puede, así como hay álbum fotográfico, también uno puede tener su álbum sonoro. El álbum sonoro de historias, de notas, de ideas, de ocurrencias y escucharlas es otra manera diferente de leerlas, de interpretarlas y conocerlas. ¿Listo? El grabador de voz también lo pueden usar, no necesariamente tiene que ser la que les dije acá, de Anchor, sino otra. ¿Listo? Para eso, entonces les voy a contar una historia que mi abuelo me contó y yo les voy a dar un ejemplo a partir de una llamada que voy a hacer a mi abuela. Pero a mi abuela aquí entre los contactos la tengo como nona, o más bien nonita. ¿Y qué es eso de nona o nonita? No, nona o nonita es el equivalente en judío a la abuela, pero es que en el campo, en Santander, que es de donde procede mi abuela, allá se le dice, a ella no le gusta que le diga abuela, o a ellas no les gusta que uno les diga abuela, sino nonas. Y es una palabra usada para denominar a la abuela, que viene de los judíos. Entonces yo la tengo acá como nonita, bueno, no sé si se alcanza a ver, aquí la tengo como nonita y le voy a marcar en este momento para contarle una historia, ¿sí? Porque generalmente uno siempre espera que yo le cuente una historia. ¿Aló? Buenos días, hola abuela, ¿cómo estás? Ah, perdón, nonita, de verdad que a ti te gusta es que te diga, a su merced le gusta que yo le diga nonita. Entonces, nonita, quiero contarle una historia en este momento, estoy conectado en una clase de líder con mis estudiantes y quiero contarle una historia. Y esa historia me la contó el abuelo, ¿listo? Yo creo que usted se acuerda, pero quiero compartírsela en este momento. Bueno, abuela, la historia va así. Se llama La ventana destapada. Resulta que mi abuelo vivía en el campo, tenía una prima, ¿sí? Y esa prima era muy trabajadora, ¿sí se acuerda de la prima Rosibel? Sí, mi prima Rosibel, abuela. Y entonces llegó un señor de la ciudad, un señor muy extraño de la ciudad, y ese señor extraño de la ciudad fue a visitar a mi abuelo y entablaron comunicación, pero ese señor era muy extraño, ¿sí se acuerda? Bueno, abuela, continúe entonces con la historia, gracias. Perdón, nonita, nonita. Listo, entonces le contó la historia me le contó me contó la historia a mi abuelo y ese señor se enamoró de mi prima Rosibel, de la prima Rosibel, ¿cierto? Entonces con el tiempo se enamoró porque vio que era muy trabajadora. Vio que era muy trabajadora, sí. Él le propuso matrimonio, se casaron, este señor y mi prima Rosibel se casaron, ¿sí se acuerdan, Nonita, que estuvimos en el matrimonio? Bueno, Nonita, bueno, sí. Entonces ellos se casaron y se acuerdan que se fueron a vivir a una casa humilde pero muy bonita. Sí, se fueron a vivir a esa casa Rosibel y el señor. Y entonces él se iba todos los días a trabajar, el jornal, eso no, el jornal, el jornal que llaman, se iba a jornalear, el trabajo diario que conocemos acá, como ir a ganarse el pan, se iba a jornalear, pero un día llegó, un atardecer llegó y encontró a la prima Rosibel, la encontró enfermita, sí, la encontró enfermita, sí, nonita, la encontró enfermita. Entonces, la prima Rosibel se murió, sí, la prima Rosibel se murió y el señor le quiso hacer un entierro digno de ella, pues porque la quería mucho, y para enterrarla, para darle un entierro digno de ella, de la prima Rosibel, le puso el vestido de la novia, la puso en el ataúd y se quedó toda una tarde ahí en la casa. ¿Sí se acuerdan de la casa? Aquí está la casa. Es ahí en esa casa se quedó toda una tarde observándola hasta altas horas de la noche, a la prima Rocibel con el vestido de novia en el ataúd, porque al otro día se la llevaban para el cementerio. Entonces resulta que él estaba así, ya eran como las 9 de la noche, él estaba así observándola y llorando porque se le había ido el único y gran amor de su vida y se quedó dormido. Y eso como a las 11 de la noche en el campo es muy oscuro, sí, nona, muy oscuro. Entonces él se quedó dormido con el ataúd ahí. ¿Sí? ¿Ustedes estudiantes serían capaces de eso? Imagínense. Entonces él se quedó dormido ahí, el señor se quedó dormido ahí con el ataúd de su mujer ahí. Cuando de un momento a otro sintió un ruido muy extraño de un cuerpo que era como arrastrado de un lugar a otro. Entonces, como estaba oscuro y en el campo siempre es todo muy oscuro, él recordó que atrás había una escopeta de Fisto y fue y trajo la escopeta de Fisto porque así le permitía hacer como ese flash, esa ráfaga de luz, como cuando uno toma la foto con el flash en la oscuridad, iluminar la habitación. Entonces él hizo eso, él se fue, palpó hacia atrás de donde estaba sentado, encontró la pistola de Fisto y disparó.
Ya lo que disparó se hizo un rayo de luz y pudo ver lo que estaba pasando. Y en la siguiente oportunidad volvió a cargar la escopeta, disparó a un objetivo específico y era una pantera que se estaba llevando el cuerpo de la prima Rosibel y lo tenía rasgado. Y en el momento en que él dispara, ¡pum!, a un objetivo específico, mata a esta pantera. Ya prende las luces y cuando se acerca a ver a la pantera cómo está, ve que en los ojos de la pantera, se refleja la mirada de su esposa que había fallecido, Rosibel. Sí, Nonita. Sí, Nonita. Y esa era la historia que yo le quería contar. Bueno, Nonita, ahora le marco para saludarla más. Bueno, gracias. Chao. Bueno, y eso es un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con la oralidad. ¿Sí? Llamar a alguien y contarle una historia, o que le cuenten una historia y grabarla y poderla compartir a muchas personas por audio, a las familias, porque en estos momentos necesitamos unirnos con las redes y la oralidad. Listo, y era la pantera. También podemos contar chistes como este. Chistes, ironías. O este, por ejemplo, cuando el papá y el hijo, ¿no? Entonces le dice el papá: hijo, si repruebas el examen de mañana, olvídate que soy tu padre. Al día siguiente: hijo, ¿cómo te fue en el examen?, le pregunta el papá. Y él le dice: ¿y tú quién eres? El hijo le dice: ¿y tú quién eres? Chistes también podemos contar. Y podemos aplaudir, mejor dicho. Otra actividad de aplicación es que ustedes pueden componer una canción entre amigos y grabarla con instrumentos, ¿sí? Ustedes se pueden conectar y componer una canción con ollas, con tapas, con un material reciclable y con diferentes objetos pueden componer una canción y grabarla, poner a grabarla y después la comparten, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, les voy a mostrar este que hicieron en una clase. Yo algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban. Decía querer volar lejos, mientras al cielo miraba. Todavía recordaba cuando duro trabajaba. Y un derrame en su cerebro no lo dejó hacer más nada. Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba. Dijo que su juventud fue como un cuento de gadas. Por un cuerpo de caer el tiempo. Bueno, eso ustedes también lo pueden hacer. Componer canciones o cantar, grabarlas para manejar la dicción, para manejar la oralidad, para conectarnos y expresar nuestros pensamientos. Eso ustedes también lo pueden hacer con la oralidad. La oralidad es una tecnología, yo creo que es la primera tecnología del ser humano. Después vienen las otras, como la escritura, la lectura, eh, las matemáticas, ¿cierto? Y en ese momento los dispositivos tecnológicos, pero la primera tecnología que tuvo el ser humano fue la oralidad. ¿Listo? Aquí vamos a ver también, por ejemplo, otra actividad de aplicación y es de algo que yo he querido llamar paisaje sonoro. ¿Qué es eso de paisaje sonoro? Es, por ejemplo, estamos a 3 días, 2 días, 3 días de Halloween, de la fiesta de los muertos, ¿sí? El Día de las Brujas, y entonces ustedes lo que pueden hacer es reunirse en familia y contarse historias de terror. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Digamos que acá les voy a compartir también les voy a compartir un link aquí en el chat de YouTube de estos sonidos, efectos de sonido de la BBC. La BBC de Londres ha liberado 16.000 efectos de sonido en formato WAV que ustedes pueden descargar y que pueden usar, ¿sí? Por ejemplo, les voy a compartir uno. Por ejemplo, este sonido de una cámara. Cámara fotográfica, ¿sí? Y ustedes lo pueden descargar acá. Aquí está, por ejemplo, en la página de la descripción, la categoría a la que pertenece el sonido, la duración en segundos, escuchar y descargar. ¿Listo? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, imagínense a empezar un día o contar una historia desde yéndonos al África, ¿sí? Un bosque de África. Entonces, un bosque tropical y ponemos el sonido. Podemos cerrar los ojos en este momento. Quiero que cierren los ojos y imaginen ese lugar a partir de acá.
Les den cuenta cómo ustedes tienen muchos recursos aquí para componer historias, para crear historias, para trabajar la oralidad y más en esta época que estamos como muy distanciados, podemos acercarnos con la oralidad. ¿Listo? Entonces les voy a compartir este link y lo pueden usar. Ahí pueden buscar sonidos de terror, de puertas que se cierran en la noche, a altas horas de la noche, altas y oscuras horas de la noche. Ustedes pueden componer historias de terror así usando esos sonidos y también les pueden servir para las clases, ¿no? Y por último, muchas gracias. Gracias por acompañarme en este viaje de la oralidad, de la primera y la segunda oralidad. Y aquí les queda un sonido que descargué de la página de la BBC.